Hola gente, ¿cómo están? Bueno, primero que nada agradecerles, se ha estado sumando bastante gente al canal, ya somos casi 150. eh, Acá podemos ver, ya estamos muy cerquita. Y antes de empezar con esta serie de Linux, no habían ni 40 suscriptores en el canal. Así que me alegro que se esté sumando gente, que les esté sirviendo en base a lo que he visto en los comentarios. Y hoy vamos a ver uno de los videos más importantes de todos. Hoy vamos a aprender a manipular archivos en Linux, que es el 90% de las tareas de un sysadmin Linux. Así que presten mucha atención, hay un montón de datos interesantes, un montón de comandos que son muy útiles, un montón de opciones de comandos que se usan un montón. Así que presten mucha atención, que cada detallito cuenta hoy. Y bueno, y sin más, arrancamos. Vamos a ver todos estos temas. Vamos a arrancar con los ejemplos como siempre para que se entienda mejor. Agrandamos esto para que se vea bien. Bueno, acá como siempre me atendió mi shell que es ZSH, pero en el video de hoy me voy a cambiar a Bash porque es un shell que es más intuitivo por ahí para ver algunos datos. Como ven acá me dice usuario, equipo y carpeta donde estoy parado. Y bueno, y hoy vamos a arrancar con el comando locate. El comando locate lo que hace es buscar en todo el disco duro el archivo que nosotros querramos, archivo carpeta. Nosotros ponemos locate y una palabra y busca todas las carpetas y archivos que contengan esa palabra. Pero si yo lo hago acá, vamos a poner locate hosts, que es un archivo de configuración del sistema operativo, no importa, solo para probar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque locate no está instalado. Entonces ahora vamos a ver lo primero, que es el comando sudo. ¿Qué me dijo acá? Me dijo el comando locate no se encontró, pero se puede instalar con este comando, con apt install plocate, que es el paquete que contiene el comando locate, y usando sudo. ¿Qué es sudo? Sudo es lo que nos permite elevar los privilegios. ¿Y qué es elevar los privilegios? Elevar los privilegios es ejecutar un comando que un usuario normal no puede ejecutar. ¿Y por qué no lo puede ejecutar? Y por cuestiones de seguridad, porque el comando puede ser dañino. En este caso es instalación de un programa. Yo no quiero que cualquier usuario me instale un programa, entonces tengo que pedirle que eleve sus privilegios. Y ustedes capaz que piensan, si puedo elevar mis privilegios y soy un usuario normal, ¿cuál es la diferencia entre instalar directamente o hacerlo con sudo? Bueno, hay una diferencia. Esa diferencia es que primero todo lo que se hace con sudo se registra y queda un log. Entonces después en una auditoría se puede saber qué comandos se ejecutaron con sudo. Segundo, que el administrador del sistema define qué usuarios van a tener permiso para hacer sudo y quiénes no. No todos los usuarios pueden hacer sudo. Ustedes sí van a poder, porque si es su Linux local, su usuario sí va a poder hacer sudo, pero si estuviesen trabajando en un servidor de una empresa, capaz que el usuario que les han dado a ustedes no tiene permiso de hacer sudo. Y con esto vamos a tener un control de qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Bueno, otra cosa importante, ¿qué quiere decir sudo? Sudo quiere decir superuser do o superusuario as, y la manera de ejecutarlo es sudo y el comando que queremos hacer con el privilegio elevado. Entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a intentar hacer el apt, que es para instalar. Apt install sirve para instalar. Apt install del paquete plocate sin ponerle el sudo, y no me va a dejar claramente. Bueno, ahí me tiró dos errores, un permission denied, o sea que no tengo permiso, y después me dice are you root. ¿Qué es esto de root? Bueno, ese es el otro punto importante. Nosotros tenemos nuestro usuario local, en mi caso Barbol, pero existe un superusuario en todos los Linux que es el usuario root, el usuario raíz. El usuario root puede hacer todo, puede matar usuarios, crear usuarios, borrar el sistema operativo completo, puede hacer lo que quiera. Entonces tenemos dos opciones para instalar un programa: convertirnos en usuario root superpoderoso
o usar el sudo, que lo que hace es elevar los privilegios de nuestro usuario normal. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya vamos a probar un ratito algo con root, pero ahora lo que vamos a hacer es usar el sudo. Entonces vamos a decir super user do un apt install plocate. ¿Qué contraseña me pide? La de mi usuario. ¿Esto para qué? Para evitar que si yo me paré y me fui al baño, que venga alguien, se siente en la computadora, haga sudo y haga lo que quiera, y después yo quede perjudicado. Por eso me pide la contraseña. Bueno, ahí ya quedó instalado. A ustedes capaz se les demore un poco más en instalar, porque en la primera ejecución crea una base de datos de toda la información que está en el disco duro. Yo ya lo había instalado antes, por eso lo hizo rápido. Pero ¿cómo funciona Locate? Locate todas las noches analiza todo el disco duro y genera un índice en una base de datos propia, genera un índice de todos los archivos y carpetas que hay. Entonces después, cuando ustedes ejecutan Locate y el nombre de archivo, va y busca en ese índice y rapidísimo nos devuelve el resultado. ¿Qué es lo malo de esto? Que si el archivo se creó después de que se creó ese índice, nos va a decir que no está. Y si nos dice que no está, vamos a tener que forzar a que recree todo ese índice otra vez. Y para poder recrear ese índice necesitamos hacerlo con el usuario root. Pero bueno, basta de palabras y vamos a los ejemplos. Voy a hacer un locate del archivo host, que es el que estábamos hablando recién. Como pueden ver, me trajo un montón de resultados. Vamos al principio y me trajo el archivo etc host, que es el que yo realmente quería. Después me trajo este que es host.allow, host.deny, host access, host, bueno, un montón. Y seguramente me ha traído alguno que tenga la palabra host en la carpeta. Acá host está en el archivo. Bueno, infinidad de resultados. Podemos hacerlo con la palabra man. Podemos hacer un locate man. Capaz que con man va a ser mejor para explicarle las opciones del comando. Yo hago un locate man. Un montón. Bueno, de paso ahí está buchoneando que hay un Age of Empires instalado. Bueno, lo voy a cortar porque es larguísimo. Si yo sospecho que va a ser muy largo el comando, yo le puedo agregar la opción "-c", y esto me va a decir cuántos resultados me va a traer. Me va a decir, mira, si haces un locate man, que está costando, le cuesta, se ve que son bastantes. Ahí está, bueno, 95.786 resultados. Y después yo le puedo poner una opción que es el "-b". Le digo, contame con el "-c" y el "-b", es para que solo busque los que tienen man en el nombre del archivo y no en la ruta hasta llegar al nombre del archivo. No en la carpeta, sino en el nombre del archivo que aparezca la palabra man. Si lo hago así, vamos a ver a cuánto baja, pero debería darnos un número más chico. También son muchos, porque de 95.000 van a ser un montón, pero muchos menos seguramente. Bueno, ahí está, 78.000. Bueno, ahí tenemos esos dos comandos. Puedo buscar un archivo más fácil. Por ejemplo, si yo hago un ls acá, yo tengo el archivo crear usuarios csv. Entonces yo puedo hacer un locate de crear usuarios y me va a decir, sí, mira, encontré esto. Tenés un crear usuarios csv en home barbell y tenés estos dos en descargas. Ahí está. El csv, un xls, esto es de mi instalación de Windows y esto es de mi instalación de WSL. Pero bueno, así funciona Locate. Y lo que les decía recién, ¿qué pasa si yo acá creo un archivo nuevo con touch, que ya lo habíamos visto antes, y pongo archivo nuevo .txt? Hago un ls, vemos que acá está mi archivo nuevo. Y si yo ahora hago un locate archivo nuevo, va a decir no está. ¿Por qué? Porque no está la base de datos actualizada. O sea, está con la actualización de anoche y este archivo que se acaba de crear no lo tiene en su índice.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar el comando updatedb para que recree todo ese índice y si lo encuentre. Pero cuando quiero hacer updatedb me dice no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertirme a usuario root. El usuario root dijimos que tenía permiso para hacer todo y entre todo lo que puede hacer puede escanear el disco completo para actualizar ese índice. ¿Cómo me hago root? Con el comando su menos nombre de usuario. Su es switch user o intercambiar usuario. Root es el usuario al que quiero intercambiar. Y el menos, lo que hace es cargar todo el contexto del usuario root. Es salir del contexto del usuario Barbol y cargar el contexto del usuario root. ¿Y qué es el contexto? Son todas las configuraciones, variables de entorno, parametrizaciones y todo lo que sea propio del usuario. Es como que cierra la sesión del usuario Barbol y abre una de usuario root. Si yo hago esto, si yo esto le doy enter, me va a pedir el password de root y yo no sé cuál es el password de root, porque no lo tengo anotado, no sé cuál es normal no saberlo en un servidor, pero lo que yo puedo hacer es decir, ejecutar el comando switch user como sudo de Barbol. Entonces acá es Barbol ejecutando sus privilegios para ejecutar un comando para el que no tiene permiso. Entonces yo hago sudo su root y ahí no me pidió mi contraseña porque la había puesto recién para el locate, pero si yo no te la guarda unos segundos. Si yo no hubiese usado recién la contraseña para instalar el locate, me hubiese pedido la contraseña de Barbol y no la de root. Y ahí, como ven, vieron que cambió el color de la terminal. Ya esto está todo blanco. Eso es porque levantó todo el entorno de root. Entonces yo ahora soy el usuario, el superusuario de esta computadora y puedo hacer un update db. Esto va a demorar un ratito porque tiene que escanear todo el disco y generar el índice nuevo, pero una vez que termine yo voy a poder hacer el locate del archivo nuevo ese y sí lo va a encontrar porque ya va a estar indexado. Y bueno, y mientras se hace este update db, que demora un poquito, vamos a ver este comando que acabamos de ejecutar. Vamos a repasar un poquito qué tenía este comando. Tiene sudo, que quiere decir superuserdo o superusuario as, lo que venga después. Después tenemos su, que es el comando switch user, intercambiar usuario. Después tenemos el guión o el menos, que dijimos que hacía el menos, inicia una sesión de shell con las variables de entorno del usuario que estamos cambiando. Y después root, que es el usuario raíz, que es el usuario super poderoso en un Linux. Bien. Bueno, esto todavía sigue. Voy a esperar. Seguro hago un cortecito acá en el video. Demora como un minuto y medio capaz, dependiendo del disco y la cantidad de archivos, pero voy a hacer un cortecito hasta cuando termine. Bueno, ahí ya terminó. Ahora, para que vean, no hace falta que seamos root. Podemos salir del usuario root y volver al usuario que estábamos recién. Ponemos exit o control D si quieren. Ahí volvimos a hacer usuario Barbol, o en su caso su usuario. Y si ahora hacemos un locate archivo nuevo, vemos que ahí sí lo encontró. Dijo home Barbol archivo nuevo. Bueno, ya vimos el locate, ya vimos lo que es hacer sudo, ya vimos cuál es el usuario root. Veamos qué nos toca ahora. Sistema de archivos. Sistema de archivos, cómo está estructurado todos los archivos de Linux. Ya algo habíamos visto que si hacemos un ls de barra tenemos todas las carpetas, o sea, vimos que todo cuelga de la carpeta raíz, que es la carpeta barra. Todas estas carpetas a su vez tienen más carpetas adentro y bueno, podemos hacer un ls barra home y vamos a ver los usuarios que existen. Puedo hacer un ls barra home barra Barbol, que es mi usuario, y ver qué hay en mi carpeta, y está todo eso. Pero hay una manera más fácil de verlo, que es con un comando que lo muestra en forma de árbol. Este comando se llama tree justamente, y si lo quiero usar me dice que no está instalado, pero lo puedo instalar como de la misma manera que hicimos recién. Entonces copio esta instrucción, sudo apt install tree,
A ver, instaló de vuelta, no me pidió la contraseña porque como ya la he usado muchas veces el sudo todavía está asociada. Pero ahora yo puedo hacer un tree de barra home y va a ser un caos. O sea, salió un montón de cosas. Yo lo que puedo hacer es, repasando lo que vimos en el video pasado, ir a man de este comando, veo el manual y si me fijo en las opciones, la opción -L mayúscula me define la cantidad de niveles que me va a mostrar el comando tree. Entonces con la Q salgo y hago esto mismo, tree de home, pero le pongo -L mayúscula un nivel. Si le pido un nivel me lo muestra en forma de árbol y me dice home contiene barbol. Y si ahora le pongo 2 niveles, me va a decir home contiene barbol y barbol contiene todo esto. Y si le pongo 3 niveles ya se va a volver algo gigante. Bueno, pero como ven con este comando es más fácil ver el sistema de archivos. Puedo poner el barra, con 2 niveles es un montón. Con un nivel me dicen en el barra tengo todo esto. Bueno, y así pueden navegar por donde quieran. El etc tiene un montón, pero quedémonos con el ejemplo de -2 de home que estaba bueno. 2 niveles de home. Ahí está. Bien, estamos acá. Ahora vamos a ver el comando cd. cd ya lo hemos visto 1000 veces para cambiar de directorio. Nos vamos a ir justamente a home barbol y acá vamos a crear con mkdir o make directory mkdir, vamos a crear una carpeta que se llame clase 7. Bien, importante un concepto: rutas relativas y rutas absolutas. Si yo aprieto pwd veo dónde estoy parado. Estoy parado en home barbol. Me voy a ir a clase 7. Clase 7. Ahora pongo pwd y me va a decir estás parado en barra, en home, en barbol, clase 7. Bien, esto es una ruta absoluta. La ruta que viene desde el barra hasta donde estoy parado es una ruta absoluta. Y después tenemos rutas relativas. ¿Relativas por qué? Porque dependen de dónde estamos parados nosotros. Entonces yo puedo hacer, si quiero llegar a clase 2, por ejemplo, yo debería, vamos a hacer de vuelta el tree este. Vamos a hacer, perdón, vamos a hacer un tree -L2 del barra home. Yo estoy acá parado adentro de clase 7. Si yo quiero llegar a ver algo de acá de clase 2, yo tengo que hacer un cd con rutas relativas .. para salir de clase 7 y volver a la carpeta barbol barra clase 2. Y ahí lo que hice fue desde mi ubicación llegar a clase 2 utilizando .. No sé si se entendió, pero lo importante es ruta absoluta es desde el barra hasta donde estoy parado. Ruta relativa desde donde estoy parado hacia donde yo quiera. Yo me puedo ir a la carpeta etc. Yo puedo hacer, estoy en clase 2 y puedo hacer un cd .. O sea, estoy acá con el primer .. quedo acá, .. barra, hago .. y paso a home, hago .. paso al barra y acá hago etc. Y ahí llegué a etc. Como ven, acá fui desde donde estaba parado, yendo hacia arriba y saliendo. Esto es una ruta relativa, porque depende de la posición en la que estoy parado. Bueno, entendiendo ruta relativa, ruta absoluta, moverse entre carpetas, listar contenido de carpetas, crear carpetas y demás, vamos a seguir viendo comandos.
Importante, nosotros habíamos visto que si hacíamos, voy a ir de vuelta a mi home Barbol, si yo hago ls lo veo toda la lista así, pero si yo quiero la lista ampliada con más información tengo que hacer un ls-l y lo veo así, como en esta tablita. ¿Qué hay en esta tablita? ¿Qué son todos estos datos? Bueno, en su momento cuando ejecutamos este comando dijimos que después lo íbamos a ver. Hoy es ese después y vamos a ver qué es cada cosa. Primero, el primer carácter que vemos acá nos indica si es un directorio, un archivo regular o un link o un acceso directo. Acá no hay ningún acceso directo, pero sería una L. Si es una L es un link, si es un guión es un archivo común y si es una D es un directorio. Bien, ¿qué es lo que sigue? Siguen 9 caracteres. Los 9 caracteres que siguen, estos 9, nos indican, son 3 grupos de 3 caracteres que nos indican permisos de lectura, escritura y ejecución. El primer grupo es para el propietario del archivo, el segundo grupo es para el grupo al que pertenece ese archivo y el tercer grupo de 3 caracteres es para el resto de usuarios que usan el sistema operativo. Ya esto lo vamos a ver, ya hay un video que es exclusivo de permisos, pero no importa, o sea, quédense, primer carácter, si es qué tipo de archivo es, directorio, link o archivo regular. Los 9 que siguen, permisos de usuario, grupo y resto de gente que utilice el sistema operativo. Después tenemos este numerito de acá, que lo que te dice es cuántos enlaces físicos hay hacia ese archivo. Ya eso lo vamos a ver más adelante, no importa, pero como se pueden crear links, vos tenés que tener en cuenta antes de borrar un archivo si ese archivo está referenciado por otro lado, porque capaz que cuando eliminas el archivo quedan links que se estaban usando hacia ese archivo sin conexión y bueno, puede ser un problema, pero bueno, problema para más adelante, no lo vamos a ver ahora. Después te dice quién es el usuario propietario del archivo. Después, ¿cuál es el grupo propietario del archivo? Por defecto, todos los usuarios tienen un grupo con su mismo nombre y cuando uno crea un archivo con su usuario, se lo adjudica al grupo que tiene el mismo nombre. Pero acá podría ser si uno trabaja en un equipo, no sé, de desarrolladores, por ejemplo, que sea el grupo de desarrolladores en el que estoy yo junto a 5 compañeros. Entonces, este archivo puede ser propietario, mi usuario, y grupo propietario desarrolladores, y ahí cualquiera de los 5 le afectarían los permisos de los segundos 3 caracteres. Y después un usuario que no es ni desarrollador ni es Barbol le afectarían estos permisos. Bueno, después tenemos el peso del archivo, después tenemos la fecha de modificación de este archivo y después el nombre propiamente dicho. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver algunas opciones interesantes del comando ls. Para ver una opción interesante del comando ls me voy a cambiar de carpeta y me voy a ir a la carpeta etc.ssh. Ahí. ls-l. Bueno, tenemos todos estos archivitos y vamos a ver una opción. La opción -s lo que hace es ordenarlos por tamaño. Si se fijan, acá estaba todo desordenado y acá están ordenados por tamaño, de mayor a menor. Acá está el más chico y acá está el más grande. Si se acuerdan, a esto le podíamos poner la opción -h. Todas estas opciones las podemos juntar. El -h lo que hace es que mostrarnos en bytes, kilobytes y demás. Acá vemos el más pesado son 494 kilobytes, 4 kilobytes, bueno. Y estos que no tienen unidad son bytes. Bien, ¿qué pasa si yo el orden lo quiero al revés? Le pongo un -r y ahí me lo invierte. La R me invierte lo anterior. De vuelta, todas esas opciones se pueden juntar en una sola. Puedo sacar esto, sacar eso y así. Y es lo mismo. Acá está el más liviano primero, el más pesado al final.
Bien, eso sí lo quiero ordenar por tamaño, pero también lo puedo ordenar con la T. En vez de usar la S, que es por tamaño, puedo usar la T, que es por fecha. Y ahí me los ordenó. Del 7 de diciembre del 2020 a 3 de febrero del 2023. Y de vuelta, si lo quiero al revés, le agrego la R y me pone el más viejo arriba y el más nuevo al final. Esto está bueno cuando nos metemos a una carpeta que tiene un montón de archivos. Por ejemplo, no sé, etc creo que había un montón. Claro, acá que no alcanzo a ver todos, yo capaz estoy buscando el más nuevo o el más viejo. Entonces ahí puedo hacer un ls menos hl y le pongo por tiempo. Y acá me trajo el más viejo al final. Y si quiero el más nuevo le pongo la R y acá al final veo el más nuevo. Bueno, esas opciones del ls se usan muchísimo, todos los días se usan. Justamente en estos escenarios, cuando listas una lista gigantesca de archivos, eso de filtrar por tamaño o por, si no es porque no siempre sabes el nombre, o por ahí querés ver si un proceso está escribiendo en una carpeta, o entonces listo, lo listás y lo ordenás por la fecha y estás viendo cuándo fue la última vez que escribió un archivo en esa carpeta y podés ver si está funcionando o no está funcionando. Pero bueno, en el día a día vas necesitando estos comandos. Ahora vamos a pasar al comando de copia. El comando de copia es el comando cp, que viene, como se estarán imaginando, de copy. ¿Cómo funciona cp? Es cp origen, destino. Así de fácil. ¿Qué quiero copiar? ¿De dónde a dónde? Entonces, yo voy a volver a la carpeta esa que creamos, que se llamaba clase 7. Voy a volver para probar con las rutas relativas. Entonces yo estoy en etc, estoy ahí. Entonces voy a hacer cd punto punto para llegar al barra, después a home, después a barbol y después a clase 7. Bien, estoy acá y acá no hay nada, está vacía esta carpeta. Entonces lo que vamos a hacer es un cp del archivo etc. Ahora voy a poner una ruta absoluta desde el barra etc host, ese archivo que vimos al principio. ¿Y dónde lo voy a copiar? Y acá tengo dos opciones. Puedo poner o la ruta completa, así, y con la barrita está al final. Con la barrita al final quiere decir copialo, este archivo etc barra host, copialo a dentro de clase 7. Si yo hago eso y ahora hago un ll, vemos que tenemos el archivo host que pesa 615k, 615 bytes, perdón. Otra manera que yo podría haber hecho era, en vez de poner la ruta absoluta acá, poner un punto. El punto, este puntito solo, quiere decir donde estoy parado. Entonces ese puntito que antes no sabíamos para qué servía, sirve para eso. Yo puedo hacer, voy a borrar, ya que estamos, rm host. rm es de remove, otro comando importante. Borré el archivo host, ahora no hay nada. Y si ahora hago el cp de vuelta, pero en vez de poner toda la ruta absoluta, le pongo copiame el archivo etc host acá, y hago un ll, vemos que lo copió. Entonces ahí vimos dos maneras: con ruta absoluta lo copiamos y con ruta relativa diciéndole acá mismo. Bien, una cosa importante del cp es que pisa el archivo. Entonces, por ejemplo, si yo ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho en el video anterior que les era parecido al Adobe Reader conceptualmente hablando? Se llama es un localizador y permite leer archivos. Es como el Adobe Reader lee PDF, el LES nos permite leer un archivo. Entonces yo voy a ver qué tiene este archivo host y nada, tiene esto, no importa. Yo ahora voy a hacer un cp de
otro archivo. Por ejemplo, hay un archivo NTC de acá que se llama .bash logout. Ese archivo no, son archivos cualquiera, no interesa el archivo en sí, sino lo que estamos haciendo. Y le voy a decir pegalo, o sea, copialo desde ahí a home clase 7, pero en vez de ponerle el mismo nombre que trae, le voy a decir pegalo con el nombre host. Y lo hizo perfectamente. Y si yo ahora hago un LL, sigue habiendo un archivo host, pero ya no pesa más 615 bytes, ahora pesa 220 bytes. Y si le hago un less a host, el contenido nada que ver. ¿Por qué? Porque lo pisó. Si no quieren usar less, cuando less está bueno cuando el archivo tiene muchas páginas. Pero si son archivos como estos que son chiquitos, pueden usar el comando cat como gato, que lo que hace es volcar el contenido del archivo en la terminal. Si yo hago un cat host, me imprime acá lo que tiene adentro del archivo. Y de vuelta yo lo puedo pisar. Si hago el cp etc host acá, punto, ahí lo volví a pisar al archivo. Ahora pesa 615 bytes de vuelta. Y si hago un cat host, tengo lo que tenía antes, todo este contenido. Bueno, hemos aprendido un montón de comandos. El cp, el cat, este no lo habíamos visto. El rm para eliminar tampoco. Importante, capaz que yo no quiero que pisar el archivo y que me destruya lo que está acá en esta carpeta. Si yo quiero que me pregunte a este cp que hice antes, que me pisó el archivo, le tengo que poner la opción "-i", que la opción "-i" quiere decir que sea interactivo. Entonces me va a decir, ¿querés sobreescribir el archivo no sé qué? Y yo le digo sí o no, yes o no. Yo le pongo yes, lo sobreescribe. Y ahora hago un cat host y vemos que lo cambió. Pero con la opción "-i" me pregunta. A veces está bueno cuando es algo así particular, pero si yo estoy copiando 1500 archivos, no quiero que me pregunte uno por uno cada coincidencia. Entonces en ese caso no uso la "i". Y como ven, el comando este de copiar, vamos a este, no te dice copié bien, no te dice nada, o sea, lo hace y listo. O sea, si no te responde nada es que lo hizo bien. Si tuvo algún problema, te muestra el error. Pero si yo quiero que me den más información, este comando y muchos otros tienen la opción "-b". Eso quiere decir que sea verboso, y que sea verboso quiere decir que te vaya diciendo lo que está haciendo. Entonces si yo hago un cp con el "-b" del archivo etcétera host a punto, que es a esta misma carpeta, me va a decir hice esto. Perfecto. Y yo lo voy a borrar ahora el archivo rm host, no está más, y lo voy a copiar. Y si le pongo 2b, no sé si con este comando va a funcionar, pero los comandos vos le definís la cantidad de información que querés que impriman con la cantidad de b. Normalmente llegan hasta 3b. Bueno, este con 3b hace lo mismo que con una, pero algunos comandos que son un poco más complejos, si vos le pones 3b te dan un montón de información de lo que están haciendo, y eso a veces te ayuda a determinar en qué punto está fallando. Si vos ejecutás un comando para conectarte a un servidor y te da error, le pones "-b", y no entendés dónde está el error, le pones "-bbb", y bueno, y ahí te va a tirar una sábana de información y vas a poder encontrar más fácil dónde se está produciendo ese error. Así que interesantísimo esto de la opción "-b, no se lo olviden. Y bueno, ya no nos queda mucho. Nos queda el comando "mover", que es como su nombre lo indica, es "mb", de move, y también es origen destino. Pero tiene una particularidad el comando "mb", algo que yo cuando estaba aprendiendo Linux y me lo explicaron no lo podía entender. El comando "mb" se usa para mover archivos y para renombrar archivos. Digo así, ¿por qué no hay un comando aparte para renombrar?
porque técnicamente no hace falta, porque mover archivo es copiar es cortar el archivo del origen, pegarlo en el destino y pegarlo con el nombre que vos quieras. Lo mismo que cuando hicimos el CPS que... A ver, lo vamos a buscar, el último CP que hicimos. Este CP, nosotros copiamos este archivo que se llama bash logout y lo pegamos con nombre host. O sea, le cambiamos el nombre al momento de pegarlo. Entonces el MB sirve para cambiarle el nombre a un archivo porque yo lo muevo al mismo lugar pero con otro nombre. Entonces le digo, moveme el archivo host que está acá en esta carpeta y ponele Pepe. O sea, movelo al mismo lugar pero con otro nombre. Entonces ahora el archivo se llama Pepe. Pero a su vez yo puedo agarrar y hacer un MB de Pepe y moverlo a punto punto para la carpeta anterior y acá le pongo a clase 2. Y si ahora hago un cd punto punto clase 2 y hago un ll, acá está Pepe. Falta algo importante. Si yo quiero copiar, si yo quiero hacer un cp de la carpeta, vamos a usar ruta absoluta, home barbol clase 7, la quiero copiar acá, estoy en clase 2, quiero traerme la carpeta clase 7 a clase 2, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque el CP por defecto solo copia archivos y no copia carpetas. Si yo quiero que copie carpetas, le tengo que poner la opción "-r". Eso es muy importante. Igual se los dice acá la salida. Te dice CP no se especificó el "-r", voy a omitir el copiado de esta carpeta. Pero bueno, le pone la opción "-r" y acá le estoy diciendo copiame, incluyendo carpetas, la carpeta clase 7 a punto, que es a donde estoy parado. Y si yo ahora hago un ll, tengo a Pepe, tengo texto y tengo clase 7. Bien, y para terminar vamos a ver unas particularidades del comando rm, que es el que se usa para borrar. Y ojo con este comando, que es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque en Linux no existe el concepto de papelera de reciclaje. Si yo borro algo, se borra y se pierde para siempre. Así que cada vez que ejecuten rm, lean por lo menos 2 veces lo que han puesto, analícenlo y estén seguros de que no están borrando algo que no quieren. Entonces vamos a hacer algunas pruebitas. Vamos a crear un archivo con touch y le vamos a poner lo que sea .txt. Entonces si ahora vemos, tenemos la carpeta clase 7, lo que sea txt, Pepe y texto txt. Bien, una de las cosas del rm es que yo puedo borrar asterisco con el globing, lo que vimos al principio, asterisco.txt. Y vieron, no me preguntó nada, no me dijo nada. Y si yo ahora me fijo, todo lo que era .txt no existe más. Estos dos archivos se fueron. Y después, si yo creo cd clase 7, vamos a crear un archivo dentro de clase 7 que no tiene nada. Está vacío, vamos a hacer un touch archivo 1, touch archivo 2. Bien, ahora clase 7 tiene dos archivos. Yo puedo borrar hacia adentro con la opción "-r". ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que con copia acá. Si yo hago, estoy acá, si yo hago un rm clase 7, me va a decir no puedo borrar una carpeta porque no me pusiste la opción que necesito. ¿Cuál es la opción? De vuelta "-r". Entonces si yo hago "-r", chau, se fue clase 7 con todo su contenido. Bueno, terminamos. Espero que me hayan podido seguir. Por ahí creo que di algunas vueltas innecesarias, pero espero que me hayan podido seguir el hilo. Este es el video más interesante, creo, de toda la serie. Así que, por favor, si quieren, se suscriben, dejan like, dejan comentario o cualquier cosa que a mí me ayude. Listo, gente, nos vemos el próximo y gracias otra vez por todas las suscripciones. Abrazo grande, chau chau.